doctor. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar con la revisión de intoxicación por sedantes. Bueno, la verdad que ya habíamos revisado algunos anteriormente, ¿verdad? El día de hoy básicamente nos vamos a centrar en los barbitúricos y también nos vamos a centrar en las benzodiazepinas. Entonces, para comenzar, pues vamos a empezar hablando de algunos aspectos de epidemiología, ¿verdad? Como sabemos, antes de ser buenos clínicos, tenemos que ser buenos epidemiólogos. Entonces, nos preguntamos que quién es el más afectado. Bueno, la verdad que la incidencia, intensidad de los eventos adversos del sistema nervioso central causados por las benzodiazepinas aumenta con el año de edad, eso está descrito. Y los pacientes con dolor crónico que usan analgésicos opioides junto con las benzodiazepinas o junto con el alcohol tienen un mayor riesgo de sobredosis. La incidencia y la prevalencia, bueno, se ha descrito que las prescripciones de benzodiazepinas aumentaron en 2/3 desde 1996 y se ha registrado un aumento del 19% en las visitas al servicio de urgencias con secundarios a coingestión de benzodiazepinas junto con opioides desde el 2004. Y como podemos ver en la pantalla, de estos registros que se han realizado acerca de los sedantes y los hipnóticos, no sé por qué no se mueve esto. Ok. Bueno, aquí, ok. Entonces, sedantes e hipnóticos, una de las clases de agentes más comunes identificadas después de una consulta médica toxicológica. Como podemos ver, los sedantes y hipnóticos en el año 2010 entre el 2010 y el 2014 se reportó 19% de 35.451 consultas de toxicología médica y 32% de 1.980 casos de toxídrome con causas identificadas solo en el 2014. Entonces, por lo que podemos ver, tiene una alta incidencia y prevalencia. Ok, cuando hablamos de las etiologías, los agentes más comunes asociados con toxicidad sedante e hipnótica incluimos los siguientes que podemos observar en la pantalla. Número 1, las benzodiazepinas, que son la causa más frecuente. También existen otros agentes similares a las benzodiazepinas como el zolpidem, los barbitúricos, el carisoprodol, ¿verdad? Que es un relajante muscular que es muy utilizado en la práctica clínica y también muchos pacientes que se automedican. El hidrato de coral, el etanol y también el baclofeno, como los podemos ver en la lista, ¿verdad? Ok, entonces, acerca de los agentes sedantes hipnóticos asociados con sobredosis tóxica que se han registrado en el 2014, podemos observar en la pantalla que el 55% son benzodiazepinas y dentro de las más frecuentes resaltan el clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam, entre otras. El 21% representan los relajantes musculares, como les había mencionado, el carisoprodol, también el baclofeno, el metocarbamol, que se utiliza bastante en la práctica clínica, y el 9% agonistas no benzodiazepínicos, que son los fármacos Z, como el zolpidem, entre otros. Y los barbitúricos también, que ha disminuido la incidencia, más adelante vamos a mencionar por qué, y el 13% que aquí engloban otros sedantes, como ser la gabapentina, la pregabalina, fármacos que se utilizan más que todo para el dolor neuropático. Entonces también engloban en ese 13%, ¿verdad? También otros fármacos como el propofol, que lo utilizamos para pseudoanalgesia, sobre todo en ventilación mecánica. Y bueno, entonces nos vamos a centrar en las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de las benzodiazepinas en la práctica clínica? Bueno, número 1, se utilizan para el trastorno de ansiedad, se utilizan como hipnóticos, como anticonvulsivantes y también como relajantes musculares. Como podemos ver en la pantalla, eh, este diagrama, este dibujo que tenemos acá, donde podemos ver el receptor, el sitio de unión de las benzodiazepinas y de los barbitúricos. Okay. Entonces, si se fijan, tiene 5 subunidades. Y como podemos ver, esa es la terminal presináptica, ¿verdad? De las neuronas. Entonces, ¿cómo actúan estos fármacos? Lo que hacen los sedantes e hipnóticos es que inducen depresión del sistema nervioso central por medio de esas 5 subunidades del receptor GABA que le confieren especificidad de propiedades
tanto sedantes como ansiolíticas, hipnóticas, amnésicas y relajantes musculares. O sea, cada una de las subunidades se asocia a uno de estos efectos. ¿Ok? Y la mayoría son agonistas del receptor GABA-A, o sea, de la subunidad alfa del receptor GABA, que mejoran la función de los canales cloruro mediados por GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, provocando entonces la entrada de cloruro e hiperpolarización de las neuronas. Y como les había mencionado, existen variaciones en 5 subunidades del receptor GABA que van a conferir estas especificidades, ¿verdad? O sea, estas propiedades sedantes, ansiolíticas, hipnóticas, amnésicas y relajantes musculares. Y como podemos ver en la siguiente, en esta, que aquí se observa ya en mejor detalle el receptor GABA y podemos ver las 5 subunidades, la alfa, la beta y la gamma y las otras 2 subunidades que aparecen con el signo de interrogación. Entonces, se ha descrito que la coingestión de más de un medicamento tipo sedante hipnótico puede aumentar la toxicidad y causar depresión respiratoria y del sistema nervioso central más profunda. Es decir, que un medicamento puede venir a potenciar el efecto del otro, pero también este medicamento lo que puede hacer es afectar el metabolismo del otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como les había mencionado, los barbitúricos lo que producen es entrada del ion cloruro, al igual que las benzodiazepinas. Lo que hacen es que aumentan la frecuencia de apertura del ion cloruro y otros sedantes tipo barbitúricos como el pentobarbital, por ejemplo, esto lo que hace es que aumenta la afinidad por el receptor GABA de los que aparecen en signos de interrogación, ¿verdad? Entonces, el propofol, por ejemplo, lo que hace es que promueve la entrada de cloruro a través del pentobarbital en los receptores GABA. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? No se recomienda que se utilicen al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, y si se van a utilizar, tiene que ser con mucha precaución. Ok, entonces hay que mencionar aspectos farmacocinéticos que son muy importantes, como los había mencionado el doctor Cardona en la introducción a la toxicología. Pues la verdad que las benzodiazepinas, la mayoría de los sedantes hipnóticos se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal. Para hablar de las benzodiazepinas, vamos a decir que, y se ha descrito, según Goodman y Gilman y otras literaturas que revisamos, que tienen una absorción por vía oral que es alta, con un pico a las 3 horas, y se ha descrito también que tiene absorción intramuscular irregular. El metabolismo, pues, es predominantemente hepático a través del metabolismo de los citocromos y tienen unión a proteínas plasmáticas. O sea, las benzodiazepinas son absorbidas principalmente en el intestino delgado. Tienen alta unión a las proteínas plasmáticas y la mayoría de estos compuestos están altamente unidos a las proteínas, como les había dicho, y eso es lo que impide una filtración adecuada a través de los riñones. Entonces, ojo con esto. Y algunas benzodiazepinas tienen, o sea, no todas se excretan por vía renal. O sea, las que se excretan por vía renal son el midazolam, el orazepam y el triazolam. Sí me gustaría que me pongan atención con esto porque está relacionado con el caso clínico del final. Y hay ejemplos de fármacos que inhiben la enzima citocromo P450 y reducen el metabolismo de las benzodiazepinas. Entonces, al reducir el metabolismo de las benzodiazepinas, ¿qué van a hacer? Prolongan los efectos de estas. Y dentro de esos medicamentos que se han descrito, vamos a mencionar varios antibióticos, sobre todo los macrólidos, como la acitromicina, ¿verdad? Que tienen efectos sobre este sistema. También algunos antiarrítmicos como el diltiazem, ¿verdad? Bloqueadores de los canales de calcio y no dihidropyridínicos y también los inhibidores de la proteasa que se utilizan en el tratamiento del VIH. También se ha descrito que el jugo de toronja interfiere en el metabolismo de las benzodiazepinas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿cómo clasificamos las benzodiazepinas? Es bien importante que sepamos la clasificación de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas las vamos a clasificar de acuerdo a la vida media. Las de vida media ultra corta son aquellas que el efecto es menor de 5 horas y dentro de ellas el prototipo es el midazolam. También tenemos el triazolam. Las benzodiazepinas de acción corta actúan de 5 hasta 20 horas. Dentro de estas podemos mencionar el alprazolam, el bromazepam, el orazepam y el oxazepam.
En cambio, las que tienen una vida intermedia, vida media intermedia, son aquellas que tienen un efecto entre 20 y 40 horas y dentro de estas destacan el clorazepam, el ketazolam y el loprazolam. Aquellas benzodiazepinas que actúan por más tiempo, más de 40 horas, que tienen vida media larga, pues la más conocida es el diazepam y también la florazepam. Entonces, como podemos ver, el diazepam tiene mucha utilidad en la práctica clínica, tanto como anticonvulsivante. Incluso hay guías clínicas, las guías de seroanalgesia de la Asociación Americana de Medicina Crítica menciona que, bueno, que no se recomienda, pero que en algunos países de bajos recursos incluso utilizan el diazepam como fármaco para inducir sedación y para realizar intubación endotraqueal. Entonces, sí me llamó la atención eso, ¿verdad? Afortunadamente, pues en el país contamos con otro tipo de fármacos como propofol y perdón, lorazepam, perdón, midazolam. Entonces, eh, sí, la verdad que llama la atención, ¿verdad? Que en otros países utilicen el diazepam para intubación. Bueno, cuando hablamos acerca de toxicidad asociada a benzodiazepinas, básicamente hay que recordar el mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces lo que hace es unirse al receptor de los receptores gamma-aminobutíricos del GABA y sabiendo esto, entonces viene la cascada de manifestaciones clínicas. Las benzodiazepinas se caracterizan por producir amnesia anterógrada, ataxia de la marcha. Incluso algunos pacientes pueden presentarse somnolientos, con letargo, confusos e incluso se ha descrito que puede producir coma, estado de coma. Y bueno, esto va a depender también del tipo de benzodiazepina, va a depender de la vida media y va a depender también de si se están utilizando otros fármacos al mismo tiempo, sobre todo opioides, ¿verdad? O alcohol. Es bien importante que cuando se presente un paciente con intoxicación por benzodiazepinas a la emergencia, hagamos diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial deben considerarse otras causas potencialmente mortales que producen alteración del estado de conciencia, incluida la hipoglicemia. La hipoglicemia es muy frecuente, ¿verdad? Sobre todo pacientes diabéticos que se manejan con hipoglicemiantes orales, pacientes que son diabéticos y tienen insuficiencia renal, que están manejados con insulina, y otros pacientes bueno, están en ayuno, que consumen alcohol y tienen reservas de glucógeno bajas. También exposición a monóxido de carbono. La enfermedad cerebrovascular es otro diagnóstico diferencial, así también la meningitis, encefalitis, el trauma craneoencefálico y otras entidades clínicas que pueden producir deterioro del estado de conciencia. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tengamos un paciente en la emergencia con alteración del estado de conciencia. Ahora bien, hablando acerca del diagnóstico del laboratorio, como podemos ver, las benzodiazepinas no se detectan en pruebas estándar de detección de drogas en la orina. La prueba de orina para detectar benzodiazepinas más común identifica metabolitos en 1 o 4 horas, como por ejemplo el oxazepam. Y solo se deben indicar cuando la sospecha es de una intoxicación reciente, o sea, un consumo reciente de benzodiazepinas, porque hay pacientes que ya las usan de forma crónica. Entonces hay que tomar en cuenta que las benzodiazepinas no se detectan en pruebas estándar de detección de drogas y que es posible que no se detecten algunas benzodiazepinas, por ejemplo, el clonazepam, lorazepam, midazolam, alprazolam. La literatura refiere de que no se pueden detectar en la orina. Es importante destacar que la prueba de detección de drogas en orina positiva solo se indica ante una exposición reciente, como les había mencionado. No confirma la causalidad de los síntomas agudos, la toxicidad o la sobredosis. Y otro aspecto importante es que pueden permanecer detectables hasta 2 semanas. Y como les había mencionado anteriormente, los antirretrovirales, sobre todo el efavirenz, es el que se ha descrito que produce falsos positivos en estas pruebas. Entonces, el tratamiento, pues, bueno, ya lo he mencionado en anteriores clases, es el ABC, ¿verdad? Siempre tenemos que proteger la vía aérea. Eh, Incluso hay pacientes que se pueden presentar en paro cardíaco, entonces tenemos que irnos al algoritmo de la ACLS, ¿verdad?
Entonces, lo principal sería proteger la vía aérea, ver que el paciente esté respirando bien, que buscar signos que nos hagan pensar en deterioro neurológico, en deterioro del sistema respiratorio, perdón, del centro respiratorio, que se esté oxigenando bien a través de la oximetría de pulso y los signos vitales, ¿verdad? Es básico, que el paciente tenga presión arterial, que el paciente no tenga ninguna arritmia, que tenga llenado capilar que sea inmediato. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a revisar, ¿verdad? Cuando el paciente llega a la emergencia. Y el estado de conciencia es básico, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Entonces, el tratamiento se basa en el ABC y también, como podemos ver en esta diapositiva, en la siguiente diapositiva, es que aparte del ABC, el paciente tenemos que canalizarle una vía o dos vías si es necesario para poder hidratarlo. Bueno, vamos a hablar también del lavado gástrico, del carbón activado y acerca de los antídotos. Bueno, para empezar con el lavado gástrico, se puede considerar el lavado orogástrico, sin embargo, no se recomienda el uso rutinario de este. Si se usa, solo debe ser realizado por expertos. Existen algunas contraindicaciones, como ser traumatismo cráneoencefálico, anomalías craneofaciales, vía aérea que no esté protegida, cuando exista mayor riesgo y gravedad de broncoaspiración, cuando hay riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal y cuando el paciente se niegue a cooperar. Entonces, en estos casos está contraindicado el lavado gástrico. Y como les había dicho, no se recomienda de forma rutinaria. Existen algunas complicaciones que se pueden presentar estamos realizando el lavado gástrico. ¿Cuáles pueden ser? Neumonía por broncoaspiración, laringoespasmo, pueden presentarse arritmias, perforación del esófago o del estómago, incluso algunas hemorragias conjuntivales que se han descrito. Bueno, el uso del carbón activado. Como podemos ver, no se recomienda su uso rutinario. ¿Qué es lo que hace el carbón activado? Este lo que hace es que absorbe los agentes tóxicos ingeridos en el tracto gastrointestinal, reduciendo o previniendo la toxicidad sistémica. No se recomienda uso rutinario, pero se puede considerar en pacientes que tienen las vías respiratorias intactas o protegidas, pacientes que pueden colaborar y las dosis que se recomiendan bueno, la dosis que se recomienda es en adultos, en adolescentes y en adultos, usualmente es de 25 a 100 gramos. Esa es la dosis recomendada. Puede ser más beneficioso si se administra dentro de la primera hora. Después de la ingestión, se debe considerar la administración retardada con algunas toxicidades, sobre todo los salicilatos, ¿verdad? Y está contraindicado en pacientes que tienen una vía aérea desprotegida, en cuyo caso puede aumentar el riesgo de broncoaspiración y también, como les había mencionado, bueno, la dosis ya se las mencioné. ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden presentar estos pacientes? Bueno, básicamente son las mismas anteriores del lavado gástrico. Aspiración, broncoaspiración, lesión pulmonar, podemos inducir vómitos, podemos provocar también incluso distensión abdominal, se ha descrito estreñimiento o diarrea como complicaciones y abrasión corneal. Ahora bien, hablando acerca de los antídotos, bueno, el flumacenilo, que es un antagonista benzodiazepínico competitivo del receptor GABAérgico a nivel central, es el antídoto por excelencia, ¿verdad? El flumacenil está contraindicado cuando hay coingestión de otras sustancias, porque se pueden desencadenar complicaciones como cuáles, las convulsiones o agitación secundarias al fármaco. Entonces, ojo con el flumacenil. Los eventos adversos más comunes, aparte de las que les mencioné, también el paciente se puede mostrar agresivo, agitado, inquieto, puede producir náuseas, vómitos, calambres musculares, dolor abdominal, ansiedad, angustia, depresión, disforia y los eventos adversos más graves, como les había mencionado, aparte de las convulsiones, pueden ser las arritmias supraventriculares, que es bien raro, la verdad que se ha descrito en el 0.8% de los pacientes y las convulsiones se ha descrito en el 0.6% de los pacientes. ¿Cuál es la dosis del flumacenil? Bueno, la dosis recomendada es infusión inicial de 0.5 a 5 miligramos durante 3 a 5 minutos y ajustar hasta obtener el efecto. Puede prevenir efectos hipnóticos o cognitivos de otras drogas como el solpidem
Y bueno, las contraindicaciones ya se las mencioné. Ok, la diuresis forzada. Bueno, la verdad que la literatura, lo que revisamos es que tanto la diálisis como la diuresis forzada no tiene utilidad en esta intoxicación. Entonces, no se recomienda el uso rutinario. Bueno, hablando de los otros fármacos sedantes, hipnóticos y sedantes por excelencia, que son los barbitúricos, la verdad que sí me llamó la atención el tema de los barbitúricos porque se clasifican como depresores no selectivos del sistema nervioso central, los cuales tienen efectos tanto sedantes que disminuyen la ansiedad, incluso podemos producir la muerte por depresión respiratoria y por insuficiencia cardiovascular. Los barbitúricos se derivan del ácido barbitúrico y llama la atención toda la historia que viene detrás de los barbitúricos. Bueno, fue un químico alemán que se llamaba Adolfo von Baeyer en el año de 1864 quien descubrió estos fármacos por la combinación de la urea con el ácido malónico presente en las manzanas. Entonces, aquí es cuando se originan los barbitúricos. Bueno, la verdad que los barbitúricos actualmente están en desuso. ¿Por qué? Porque produce con rapidez dependencia psicológica y física y una sobredosis relativamente pequeña puede resultar letal por depresión respiratoria y cardiovascular. Por eso es que se prefieren las benzodiazepinas. Sin embargo, los barbitúricos todavía tienen utilidad, sobre todo en anestesia, como anestésicos intravenosos. El que más se utiliza es el tiopental sódico en este caso, y también en la reanimación, ya sea por trauma craneal y neurocirugía, y en el tratamiento de la epilepsia. Y aquí el más frecuente, el que más utilizamos es el fenobarbital. Entonces, incluso la literatura menciona, nos hace referencia acerca de la triada letal. ¿Cuál es la triada letal? Bueno, la verdad que eso se describe en los pacientes que están condenados a muerte. En países como Estados Unidos y en otros países donde está aprobada la pena de muerte, entonces ellos inducen la muerte con una combinación de tiopental sódico más bromuro de pancuronio más cloruro de potasio. Entonces, esa es la famosa triada letal en los condenados a muerte. Y bueno, ya hablando acerca de aspectos farmacocinéticos de los barbitúricos, bueno, estos la verdad que tienen múltiples acciones sobre su célula diana y su efecto se produce tanto a nivel presináptico como postsináptico. Y como podemos ver en el esquema, el lugar de unión de los barbitúricos es su unidad alfa del receptor GABA. Pero la literatura lo que refiere es que no se conoce con exactitud. La verdad que se han descrito varias características farmacocinéticas de los barbitúricos. Y una de ellas, de la más importante, es que potencian las corrientes de cloruro inducidas por el GABA al prolongar los periodos en los cuales se producen aberturas de los conductos. Y no, lo otro que se describe también es que los barbitúricos necesitan solamente las unidades alfa y beta para actuar. Y también es importante decir que el aumento de la unión del receptor GABA justifica el significativo aumento de la toxicidad cuando se combinan barbitúricos con otras drogas. Por su parte, el flumacenilo, que es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas, no presenta actividad antagónica frente a los barbitúricos, o sea que no sirve de nada utilizar flumacenil. Y lo otro es que puede activar directamente el receptor sin la presencia del GABA, a lo que se ha atribuido su acción sedante. Otra diana sobre la que actúan los receptores, o sea, los barbitúricos no solamente actúan sobre este receptor, sino que se ha descrito que también actúan sobre los receptores glutaminérgicos. Y lo que hacen es que aparte de que van a potenciar los efectos del GABA, van a inactivar o van a reducir la liberación del glutamato. Y como sabemos, el glutamato es el neurotransmisor por excelencia excitatorio. Entonces, esto es uno de los principales mecanismos por lo cual los barbitúricos tienen muchos efectos adversos y hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, en base a su vida media, ¿ok? En base a su vida media, aquí está. Bueno, en base a su vida media y, por ejemplo, los de acción ultra corta,
tenemos el tiopental, que es el que se utiliza para anestesia. Los de acción corta, aquí tenemos el pentobarbital, que estos inician acción en menos de 3 horas y se usan como hipnosedantes. Los de acción intermedia, que también se utilizan como hipnosedantes, aquí tenemos el butabarbital y el amobarbital. Y los de acción prolongada son los que utilizamos como anticomiciales, ¿verdad? Que tienen efecto más de 6 a 12 horas y el prototipo es el fenobarbital. Entonces, otra cosa importante decir es que cuáles son las dosis letales de los barbitúricos. Por ejemplo, el barbital, la dosis letal es de 10 gramos, mientras que el tiopental es solamente de 1 gramo. El butabarbital y el pentobarbital tienen una dosis tóxica, una dosis letal de 2 a 3 gramos, y el fenobarbital, la dosis letal es de 3 a 5 gramos. Entonces, es bien importante a tomar en cuenta esto. Ok, otros aspectos farmacocinéticos de los barbitúricos. Bueno, los barbitúricos son absorbidos principalmente en el intestino delgado. El comienzo de acción se retrasa por la presencia de alimentos. Por vía rectal, la absorción es irregular, por vía intramuscular y por vía subcutánea muestran una rápida absorción, pero no es efectiva. La vía intravenosa es la vía por excelencia. Hay que destacar que estos fármacos cruzan la barrera placentaria y se excretan por la leche materna, se distribuyen en todos los tejidos, tienen una alta liposolubilidad. Esta característica de la alta liposolubilidad es lo que le da esa característica de que pueden liberarse constantemente al torrente sanguíneo. Y también es importante recalcar que el metabolismo es predominantemente hepático. Y como les mencionaba, tiene predisposición por todos los tejidos. Los glóbulos rojos transportan los barbitúricos y los distribuyen a todos los tejidos. Y bueno, en este cuadrito que podemos ver, en esta diapositiva, aquí nos describe la fijación de los barbitúricos a los diferentes órganos y tejidos. Bueno, la verdad que prácticamente se distribuyen en todos los tejidos, son altamente liposolubles. Por esta característica de que son altamente liposolubles, son los que estos fármacos sobresalen en los más utilizados para inducir anestesia y son objeto de redistribución después de su inyección intravenosa. Se ha descrito que este es el principal mecanismo que limita la duración de la anestesia. Y el órgano principal del metabolismo, como les había mencionado, es el hígado. Pero también existen algunos que se pueden eliminar fácilmente por vía renal. Y lo otro es que, como lo podemos ver en esta diapositiva, en la siguiente, es que los barbitúricos producen neurotoxicidad porque tienen un mecanismo que los caracteriza y es que producen una entrada de calcio, facilitan el aumento de la entrada de calcio a la neurona y por eso es que los barbitúricos son neurotóxicos. La mitocondria de la neurona es la diana intracelular de los barbitúricos. Entonces, ya que despolarizan la membrana mitocondrial a través de este mecanismo es que producen la neurotoxicidad. Ok. ¿Cómo se presentan los pacientes a la emergencia por toxicidad asociada a barbitúricos? Bueno, la verdad que los casos leves, lo que describe la literatura, es que estos pacientes pueden presentarse con signos de embriaguez, tales como la falta de coordinación, dificultad para coordinar ideas, lentitud en el habla, deterioro en el juicio, pueden tener marcha táxica, incluso algunos manifiestan nistagmo y somnolencia, y en casos graves estos pacientes pueden presentar atonía, flacidez, arreflexia, depresión respiratoria y del sistema nervioso central, pueden producir depresión miocárdica, hipotermia, bradicardia e hipotensión. Algunos pacientes manifiestan lesiones en piel como lesiones de tipo ampollas, que se conocen como ampollas o quemaduras por barbitúricos. Y también se ha descrito que pueden producir rhabdomiólisis y síndrome compartimental. Sobre todo estas quemaduras por barbitúricos se pueden manifestar en manos y en los glúteos y también en las rodillas, es lo que describe la literatura. Bueno, el diagnóstico por laboratorio, la verdad que la presencia de barbitúricos en sangre, además del diagnóstico de confirmación, también permite orientar el tratamiento. O sea, sí lo podemos diagnosticar laboratorialmente. La determinación en orina, en algunos países también se puede realizar
Y lo otro es que con un electroencefalograma, ¿verdad? En el cual vamos a ver un patrón en el cual hay disminución de la actividad eléctrica del sistema nervioso central. Y el tratamiento, pues la verdad que, bueno, siempre seguir el ABC que habíamos descrito anteriormente, la oxigenoterapia, si hay despresión respiratoria, considerar intubación endotraqueal, acoplación a ventilación mecánica, la hidratación. Como les había mencionado, también el flumacenilo no tiene ningún efecto, ¿verdad? Sobre los barbitúricos, ya que no se ha descrito, ¿verdad? Que pueda revertir este efecto. Y el lavado gástrico, y, bueno, es controvertido. El uso de carbón activado, pues la dosis que se recomienda es de 1 gramo por kilo de peso corporal. La diuresis forzada alcalina, la verdad que esta sí se ha descrito en casos de barbitúricos de vida media prolongada, como el fenobarbital, porque el fenobarbital tiene una diferencia con respecto a los demás, es que este es hidrosoluble. Entonces, sí se puede forzar la diuresis y se puede recomendar esta práctica clínica. La verdad que la literatura describe la alcalinización de la orina. Como lo podemos ver, la alcalinización de la orina puede mejorar el aclaramiento del fenobarbital, pero no la de los otros hipnóticos y sedantes. Puede aumentar la excreción del fenobarbital de 5 hasta 10 veces, ya que es metabolizado principalmente por el hígado. No es eficaz para barbitúricos de acción corta y como podemos ver, ustedes pueden ver ahí en la pantalla la administración de bicarbonato de sodio intravenoso para producir una orina con pH mayor de 7.5, si está descrito, y puede considerarse en pacientes gravemente intoxicados que ingirieron agentes que se excretan como ácidos débiles. En quienes está contraindicado el uso de bicarbonato, pues no lo podemos utilizar en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes cardiópatas, ya con las cardiopatías preexistentes. Y las complicaciones que se pueden presentar en pacientes en los cuales producimos alcalinización de la orina son las siguientes. Número 1, alcalemia severa. Número 2, hipocalemia. Y número 3, hipocalcemia. Incluso se ha descrito también que podemos producir vasoconstricción coronaria, que puede conllevar a isquemia coronaria y también la vasoconstricción cerebral. Entonces, ojo con eso. Lo otro es la hemodiálisis. Bueno, la verdad que el aclaramiento del fenobarbital con la hemodiálisis es de 60 ml por minuto y de 77 ml por minuto con hemoperfusión. Entonces también se puede considerar tanto la hemodiálisis como la hemoperfusión. Y bueno, la verdad que la indicación sería el coma profundo, pacientes con inestabilidad hemodinámica y niveles mayores de 100 miligramos por litro para fenobarbital y mayores de 50 gramos por litro para el resto de otros fármacos. Entonces también podemos considerar la hemodiálisis. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar acerca de otros sedantes que también tienen uso en la práctica clínica. Por ejemplo, el meprobamato, que es un relajante muscular. Se ha descrito que la dosis letal es mayor de 12 gramos. Estos se caracterizan porque producen hipotensión marcada. Y el tratamiento que se sugiere es la hemoperfusión. La buspirona, que lo que produce es un efecto serotoninérgico y dopaminérgico, ya que tiene acción ansiolítica y sedante, ha demostrado que no tiene respuesta al flumacenilo. Y la doxilamina, esta se caracteriza por efectos antihistamínicos. Bueno, y otros sedantes, que son las drogas Z, como el solpidem, la sopiclona y el saleplón, esto lo que producen son somnolencia, depresión del sistema nervioso central, depresión del estado de conciencia, pero no producen depresión respiratoria. Y la verdad que quise hablar así brevemente de otro de los medicamentos que se utiliza bastante en la práctica clínica y es el propofol. Bueno, la verdad que la toxicidad o la depresión respiratoria depende de la dosis del propofol. La infusión prolongada de grandes cantidades es lo que nos va a determinar esta toxicidad. Por ejemplo, bueno, se ha descrito que durante más de 48 horas una dosis de propofol de 4 miligramos o más por kilo hora provoca un síndrome de infusión por propofol.
que es potencialmente mortal. Este se caracteriza por presentar acidosis metabólica, se pueden manifestar con arritmias cardíacas, lesión del músculo esquelético, que puede llevar a rhabdomiólisis, disminución de la presión arterial sistémica, depresión del miocardio, bradiarritmias sensibles a atropina. Se ha descrito que esos pacientes pueden manifestar tanto bradicardia sinusal como bloqueos auriculoventriculares y también pueden presentar síndromes mioclónicos caracterizados por opistótonos, mioclonías y convulsiones de tipo mioclónicas, con uso a corto plazo en el entorno perioperatorio. Entonces, sí vale la pena tomar en cuenta estos aspectos acerca del Propofol, ya que es un medicamento que se usa bastante en las salas de observación. Y bueno, no sé si el doctor Vanegas quiere agregar algo antes de que pasemos a la revisión del caso clínico. Doctor. ¿Cuál sería el manejo del paciente que, miren, lo del Propofol ha tomado bastante relevancia? Bueno, ustedes tienen grandes artistas que supuestamente fueron intoxicados por Propofol, Michael Jackson, y también dentro del ámbito de los anestesiólogos se ha visto bastante el intento suicida o tal vez no intento suicida, pero sí el uso de Propofol como una droga adictiva, ¿verdad? Y entonces van usando cada vez dosis más altas, ¿verdad? Y ya hemos tenido muertes por ello, ¿verdad? ¿Cuál sería el manejo del paciente con intoxicación por Propofol? Doctor, disculpe que no le escuché lo que me dijo al final. ¿Cuál sería el manejo en los pacientes en los cuales ustedes sospechan una intoxicación por Propofol? Bueno, la verdad, doctor, que el Propofol no tiene antídoto, doctor. Entonces, básicamente, doctor, lo que se hace es, porque los efectos que puede producir, por ejemplo, es hipotensión de acuerdo a la dosis y depresión respiratoria. Entonces, en este tipo de pacientes es aplicar el ABC y estos pacientes necesitarían ventilación mecánica, doctor, porque lo que hacen es que pueden producir una insuficiencia respiratoria por retención de CO2. Y el manejo de todas las complicaciones, de las arritmias. Sí, básicamente, ¿verdad? Pero es una de las intoxicaciones que hay que tener en cuenta hoy en día por la frecuencia que se está viendo principalmente en el personal de salud. La otra situación que yo quisiera ver ahí o reafirmar es sobre los pacientes que se vienen intoxicados por barbitúricos, Sí, principalmente doctor. fenobarbital. Estos por lo general vienen en intentos suicida pueden ingerir bastantes dosis, inclusive eso se ve bastante en niños, ¿verdad? Sí. Hay indicaciones, como bien les apunto ahí, de hemodiálisis, como la presencia de un coma prolongado, el paciente chocado que responde muy pobremente a la resucitación con líquidos. También recuerden que los barbitúricos son una de las intoxicaciones donde se utilizan múltiples dosis de carbón activado, ¿verdad? Entonces, si la toxicidad persiste a pesar del uso de múltiples dosis de carbón activado, es otra indicación de hemodiálisis. La presencia de depresión respiratoria, que ustedes tienen que colocarlo en ventilación mecánica, también tiene que ir a la par la hemodiálisis, ¿verdad? Y obviamente si ustedes miden los niveles plasmáticos de fenobarbital porque es el más común, ¿verdad? De los barbitúricos en general, y persisten elevados a pesar del uso de múltiples dosis de carbón activado, es otra indicación de hemodiálisis, ¿verdad?
La otra situación ahí es que la alcalinización de la orina sí está indicada, pero no como una terapia única. O sea, además de la alcalinización de la orina, ustedes tienen que administrar el carbón activado y darles la asistencia de hemodiálisis y más la asistencia respiratoria que el paciente necesita. Um, el flumacenil es un medicamento que se utiliza básicamente en las intoxicaciones por benzodiazepinas. Hay muy buena experiencia con eso. El flumacenil es un antagonista competitivo. Inclusive se ha promocionado en algunas ocasiones el uso de flumacenil en pacientes con encefalopatía hepática por su efecto de desplazador de los receptores GABA, ¿verdad? Entonces, el flumacenil sí es de bastante utilidad y tienen que tenerlo. Toda emergencia tiene que tener el flumacenil porque es la manera de revertir rápida y efectivamente una intoxicación por benzodiazepinas. Las benzodiazepinas hasta cierto punto son nobles porque su dosis letal máxima, dosis letal media o dosis letal 50 es bastante alta, o sea que se necesitan mucha cantidad de estos medicamentos para que realmente vayan a provocar problemas de depresión respiratoria o cualquier otra de las complicaciones que se han mencionado. La alcalinización de la orina en estos casos no es tan valedera, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar carbón activado tal como lo mencionó el doctor Sí. en su presentación, ¿verdad? No olvidarse que estos pacientes lo primero pues es identificar el toxíndrome. Recuerden que produce hipotermia, las benzodiazepinas producen hipotermia, producen hipotensión, ¿verdad? Alteración de la conciencia. Y la otra situación es que por lo general estos pacientes no vienen solamente con intoxicación, no vienen solamente con ingesta de benzodiazepinas. Por lo general son pacientes que han ingerido alcohol, han ingerido benzodiazepinas y se han metido una serie de medicamentos o de pastillas, ¿verdad? Que ustedes tienen que definirlas. En cuanto a lo que habíamos hablado de siempre el ABC en el manejo, pero recuerden también que hay el manejo y el toxíndrome de sedación y aquí hay que ver si tiene algún valor la medición de los niveles de benzodiazepina. Por lo general no hay ningún valor porque el tratamiento no se los va a modificar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por lo general son cruzadas las evaluaciones que se hacen y muy difícilmente ustedes van a identificar exactamente el fármaco causal, ¿verdad? Entonces, no están utilizadas, no son tan utilizadas en el caso de las benzodiazepinas, pero sí en la presencia de intoxicación por barbitúricos, específicamente por fenobarbital, sí puede ser de utilidad, ¿verdad? Principalmente cuando el paciente con fenobarbital lo tienen en el manejo de uso de dosis múltiples de carbón activado. Sí. ¿Qué más iba a decir? Bueno, yo le dije al doctor que no agregara lo de opiáceos, pero solo un recordatorio con lo de los opiáceos. Básicamente son algunas drogas que están relacionadas con, o que se catalogan en el mismo rango de los opiáceos. Solo recordarlas, que son, por ejemplo, la codeína, que puede estar incluida dentro de los opiáceos, y que en estos casos, pues el antídoto es la naloxona, ¿verdad? Sí. Bueno, si quieres pasemos Doctor, al... doctor, fíjese Dígame. que antes que pasemos al caso clínico, sí me gustaría hacer un par de comentarios acerca de la revisión que hice. Es que fíjese, doctor, que me llamaba la atención del uso de diazepam en algunos países de escasos recursos
Y es que la verdad, doctor, es que está descrito que todas las benzodiazepinas parenterales causan amnesia anterógrada y por lo cual se debe recordar que también no tienen actividad analgésica. Entonces sí me llamaba la atención, doctor, que dice que cuando se usa diazepam, la administración e infusión continua de diazepam, esto aumenta la vida media del diazepam. Incluso puede llegar a ser hasta de 7 días en algunos pacientes. Y que ellos no lo recomiendan porque requiere una dilución en volúmenes grandes. Y esto puede causar sobrecarga hídrica y que además eh, por todos los efectos que puede producir el diazepam, ¿verdad? De depresión respiratoria. Entonces, por todo eso no lo recomiendan, sino de que ellos recomiendan que, por ejemplo, el propofol, que es un agente anestésico intravenoso, que sí se recomienda en pacientes que vamos a mantener sedados con ventilación mecánica, ¿verdad? Y lo otro, doctor, que me llamaba la atención también es que lastimosamente, bueno, no sé si a nivel privado, pero al menos en los hospitales públicos no contamos con dexmedetomidina, que es un agonista alfa 2 con afinidad mayor por los receptores alfa 2, que por los alfa 1. Y que la verdad que la dexmedetomidina la recomiendan, ¿verdad? Como fármaco de primera línea, ya que tiene efecto ansiolítico y sedante. Y tiene efectos a nivel de los receptores espinales y también tiene efectos analgésicos. Entonces, sí llama la atención de que, bueno, un fármaco que tiene menos efectos adversos y que tiene mejor efectos terapéuticos, no lo tengamos a disposición en los hospitales públicos del país. Bueno, yo sí en eso no conozco mucho. Eso habría que preguntárselo tal vez a los anestesiólogos, que son los que manejan muchas veces las situaciones de dolor, ¿verdad? No, yo no conozco es el fármaco que usted está mencionando. Habría que preguntarle a los anestesiólogos sobre esto, ¿verdad? Así las benzodiazepinas no se utilizan para el dolor, o sea, las benzodiazepinas lo que a veces lo que se ha inventado es agregar la benzodiazepina como para calmar la Ansiedad. ansiedad que provoca el dolor, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí vienen los otros medicamentos que están dentro de los opiáceos, que no los tocamos aquí, ¿verdad? Pero que tienen esa característica de analgesia, sedación, como ser la morfina, como ser la meperidina, ¿verdad? La codeína, que les dije, ¿verdad? Que muchas veces los pacientes pueden abusar de ellos. Ya han llegado pacientes con sobredosificación de meperidina, ¿verdad? Y en ese caso, pues el tratamiento siempre es naloxona. Una cosa importante que tiene relación con la primera clase es que se acuerdan que había una máxima que decía, ante la duda, mejor abstenerse. La excepción ante esa duda son precisamente la utilización de glucosa y tiamina en los pacientes que vienen en coma y la utilización también de la naloxona o flumazenil como pruebas terapéuticas. Cuando ustedes quieren eliminar la posibilidad de que el paciente haya utilizado uno de estos fármacos opiáceos o de los fármacos benzodiazepínicos. ¿Qué más? El solpidem es una droga bien noble, tiene efecto GABA y no benzodiazepínico, ¿verdad? No he encontrado yo intoxicaciones por ello, pero pueden existir, ¿verdad? Y sí importante la revisión de la piel de los pacientes, principalmente en los que ustedes sospechan intoxicación por barbitúrico, porque es muy frecuente la aparición de lesiones bulosas en la piel que se conocen como ampolla barbitúrica, ¿verdad? Que desaparecen a la digitopresión. Básicamente, las manifestaciones de todos estos compuestos sedantes, hipnóticos, son a nivel de sistema nervioso, incoordinación, depresión respiratoria, puede venir en coma, tener nistagmo, alteraciones en el habla, hay hipotonía. En las cardiovasculares, recuerden que produce hipotensión,
puede tener un cronotropismo y un inotropismo negativo, como bien apuntó el doctor, y la frecuencia respiratoria se ve disminuida, y en algunas ocasiones a nivel gastrointestinal puede haber náuseas, la incontinencia y también muy poco, aunque muy pocas veces, la emesis, ¿verdad? Bueno, creo que sí se tocó todo, se tocó lo de la decontaminación. Fenobarbital alcaliniza en la orina. Ahora, no solo esa medida, ¿verdad? Benzodiazepinas no es necesario la alcalinización de orina. Uso de... el uso de carbón activado, más en fenobarbital que en benzodiazepinas. La hemodiálisis, pues ya vimos las indicaciones de hemodiálisis en pacientes con intoxicación por benzodiazepinas, perdón, con barbitúricos. Y bueno, aún así, lo que el doctor apuntaba de los efectos secundarios del miren, el flumacenil es muy bueno, es noble también. No le tengan miedo al flumacenil. Las complicaciones por el flumacenil tienen que ver tal vez por la rapidez de la administración y son bien pequeñas el porcentaje de presentación de efectos adversos. Creo que no andan ni siquiera alrededor del 1%, ¿verdad? En cuanto a que tengan arritmias o que tengan convulsiones, ¿verdad? Entonces, no le tengan miedo. El flumacenil es un gran medicamento, lo tienen, por lo general ustedes lo van a encontrar en sala de operaciones. En sala de operaciones ustedes van a encontrar naloxona, van a encontrar flumacenil, porque son los técnicos de anestesia y los anestesiólogos son los que manejan más eso, pero son buenos medicamentos y que deben estar siempre en el kit de emergencia, en el kit de una emergencia de medicina interna, ¿verdad? Bueno, si hay alguna otra pregunta o algún aporte, alguien que haya leído algo más, y si no, pues pasamos al caso clínico. Bueno, doctor. Bueno, el caso clínico se trata de una paciente de 75 años de edad, paciente femenina, con hábitos tóxicos de alcoholismo durante la adolescencia, no refería antecedentes inmunoalérgicos, pero sí era conocida por hipertensión arterial, diabética, manejo con insulina, dislipidemia, tenía antecedentes de ictus isquémico talámico izquierdo, también anemia microcítica en vista de que había sido estudiada y le habían diagnosticado enfermedad diverticular, y también manejo para insuficiencia cardíaca con datos de hipertensión pulmonar en ecocardiograma, y había tenido un infarto de miocardio previo. Como podemos ver, era una paciente con varias comorbilidades. Los fármacos que la paciente utilizaba pues son bisoprolol, furosemida, enalapril, clopidogrel, atorvastatina, utilizaba insulina Levemir y el ferrogradumet, que es un compuesto de hierro sacarosa. También utilizaba clonazepam y pantoprazol. Ok, entonces el motivo de consulta de la paciente, pues la verdad que los familiares lo que notaron fue que tenía disminución del nivel de conciencia. Refería que no tuvo relajación de esfínteres ni mordedura de lengua, pero sí la notaban que estaba somnolienta, un poco apagada, referían ellos. La mujer se había ausentado de su domicilio alrededor de 30 minutos y al llegar la encontraron estuporosa. Pues llamaron al servicio de emergencias de Copeco y cuando estos la auxiliaron, lo que encontraron fue que encontraron 3 frascos de ribotril vacíos. Bueno, ribotril es clonazepam, ¿verdad? Entonces, el servicio de emergencias lo que hizo fue que administraron una ampolla de flumacenilo intravenoso y vieron que tuvo una mejoría leve del nivel de conciencia. La trasladaron al servicio de urgencias del hospital y la verdad que la paciente, bueno, se recibió, sí, al examen físico se notó de que cursaba con bradisiquia, estaba deshidratada, con fetor hepático, tinte ictérico en piel y en mucosas, con respiración de Cheyne-Stokes. La encontraron bradicárdica, no ocultaron soplos ni roces, tenía crépitos bilaterales, bivasales, y el abdomen era un abdomen con ruidos intestinales presentes, blando depresible. Encontraron hepatomegalia con 3 traveses de dedo.
y sí estaba ingurgitada. Bueno, perdón, no tenía ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular, sin edema de miembros inferiores, ni signos de trombosis venosa profunda. Al examen neurológico, pues la verdad que se recibió con Glasgow de 13, no tenía signos meningios, movilizaba las 4 extremidades, los reflejos osteotendinosos estaban presentes y tenía reflejo nauseoso presente bilateral y la respuesta motora era de flexión. Bueno, a nivel laboratorial, pues las pruebas hepáticas estaban elevadas con TGO 659, TGP de 632 y tenía prolongación del tiempo de protrombina. Además de ello, cursaba con 133.000 plaquetas, tenía 2.2 de bilirrubina total, pues la verdad que no teníamos diferencial de las bilirrubinas. Además de ello, un dímero D en 1300. El resto de la bioquímica y el hemograma estaba dentro de la normalidad. Los rayos X de tórax lo que evidenció es que tenía cardiomegalia y derrame pleural bilateral. Al igual se le hizo una tomografía cerebral, no se evidenció ningún tipo de lesión ocupativa, lesiones isquémicas o hemorrágicas, o sea, nada agudo. Y el examen general de orina era normal. También los tóxicos en orina estaban negativos y el electrocardiograma, lo que sí únicamente se evidenció era bradicardia sinusal de 50 por minuto. Bueno, como podemos ver, los problemas iniciales en esta paciente, que era una paciente que se cursaba con datos de hepatitis aguda, que sí estaba grave, y que estaba con encefalopatía. Bueno, la verdad que le ingresaron como encefalopatía hepática y también con datos de insuficiencia hepatocelular, intoxicación por benzodiazepinas, insuficiencia cardíaca congestiva, y también llamaba la atención de que la paciente cursaba con elevación de dímero D. La iniciaron al área de emergencia, cuidados críticos, iniciaron manejo intravenoso con solución salina al punto 45, no se realizó lavado gástrico y iniciaron flumacenilo en infusión. La evolución de la paciente, bueno, la verdad que la hepatitis aguda, tras la retirada de los fármacos y la administración de vitamina K por la prolongación de tiempos, además de ello habían administrado N-acetilcisteína, vieron de que iba en mejoría clínica y laboratorial. También hubo mejoría de la insuficiencia cardíaca, que fue paulatina con el uso de diuréticos intravenosos. Las alteraciones hepáticas fueron mejorando poco a poco, igual las serologías por hepatitis estaban normales, y el cuadro de encefalopatía, lo que observaron es que hubo mejoría clínica con la administración de flumacenilo en infusión. Entonces sí hubo una mejoría progresiva del estado de conciencia y el dímero de alto los obligó a hacer una tomografía de tórax por sospecha de tromboembolismo pulmonar. Porque recordemos que era una paciente que tenía varios factores de riesgo, que había tenido evento cerebrovascular previo, infarto de miocardio, y con ese dímero de alto, pues entonces investigaron por tromboembolia pulmonar, pero la verdad que estaba negativa, no tenía datos de tromboembolismo pulmonar. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, la evolución de las pruebas hepáticas, de acuerdo a los días intrahospitalarios, podemos ver que hubo una reducción significativa de la AST y de la ALT, bueno, de ambas. Y lo otro que llamaba la atención también es que la paciente tuvo otras complicaciones al ingreso y es que desarrolló flúter auricular. Evidenciaron el patrón de flúter en el electrocardiograma, administraron un bolo de amiodarona de 300 miligramos y posteriormente perfusión continua en vista de que no mejoraba. Además, presentó hipoglicemias. Lo que hicieron es que modificaron la pauta de insulina y calcularon las necesidades dietéticas. También mejoró al ir resolviendo la falla hepática, la insuficiencia hepática, pues vieron que hubo resolución también, de que la paciente ya no estaba presentando hipoglicemias. Otra de las complicaciones es que la paciente había presentado picos febriles. Le enviaron una serie de exámenes en busca de foco infeccioso y lo que evidenciaron es que tenía cultivo de punta de catéter venoso central que estaba positivo por Serratia y por Enterobacter, y también le enviaron una serie de 4 hemocultivos, los cuales estaban negativos. Se administró gentamicina a dosis de 240 miligramos al día y ceftriaxona 2 gramos IV al día. La paciente desarrolló insuficiencia renal aguda, que apareció 4 días después del inicio de la terapia antibiótica.
Entonces, se consideró que era secundaria a la toxicidad por gentamicina. Presentó creatinina de 4.8, una urea de 153 con acidosis metabólica, pH de 7.28. La paciente ya tenía datos de edema generalizado, de anasarca, y lo que evidenciaron también es que estaba orinando menos, que había una disminución progresiva de la diuresis hasta el punto de que ya no orinaba. La trasladaron a un hospital de tercer nivel para manejo por nefrología y la paciente terminó en hemodiálisis. Y como podemos ver en este cuadro, en esta tablita, esta es la evolución de la creatinina. La paciente llegó con 1.1 de creatinina y podemos ver de que, bueno, se mantuvo normal hasta el cuarto día del inicio de la cobertura antibiótica con aminoglucósidos, que empezó a elevar creatinina. La última creatinina fue de 4.8. Y bueno, lamentablemente la paciente presentó un nuevo episodio de flóter auricular y con inestabilidad hemodinámica y falleció. Pero sí llama la atención este caso, doctor, porque la verdad que, como usted decía, los pacientes a la emergencia no únicamente no solo llegan por la ingesta de benzodiazepinas. Quizás pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades, que solamente tienen cuadros de depresión, es que llegan con ingesta aguda de benzodiazepinas o con intentos suicidas. En este caso, pues se llama la atención de que la paciente tenía muchas comorbilidades, ya usaba benzodiazepinas y tuvo, bueno, no se sabe si fue una ingesta accidental o voluntaria, ¿verdad? De ribotril. Y lo otro es que también tenía encefalopatía hepática, ¿verdad? Lamentablemente no se reportaron niveles de amonio sérico, pero sí tenía datos clínicos de cirrosis, además de trombocitopenia, ¿verdad? Que nos hace pensar en hipertensión portal. Y el manejo que se le dio, pues, fue con flumacenil, hidratación y el manejo de las otras comorbilidades. Bueno, en este caso me podía poner la historia un poquito, que quiero recortar algo. Sí, doctor. Porque este caso está muy bueno, más que todo porque aquí integramos algunas cosas. En primer lugar, la siguiente El caso es de revisión, doctor. es de revisión, ok. Sí. Pero ¿qué es lo que había ingerido? Se había tomado 3 frascos de ribotril. De ribotril. 3 frascos de ribotril, pero no saben si... No se sabe si fue voluntario, doctor, o involuntario, No accidental. saben si esos frascos se los había ingerido ella en ese momento, pues porque puede ser que ella los tomaba y los dejaba ahí tirados. Aquí hay unas cosas bien interesantes. En primer lugar, uno, porque como yo les dije, el flumacenilo ha sido una de las terapias que se ha intentado en encefalopatía hepática, ¿verdad? Por su efecto sobre los receptores GABA. Entonces, hay algunos artículos que hablan sobre la efectividad, no el uso rutinario ni el uso usual de flumacenilo, pero sí se ha visto que algunos pacientes que tienen encefalopatía hepática 3 o 4 pueden responder al flumacenilo. Entonces, la respuesta del flumacenilo a la intoxicación por diazepinas es como es como cuando ustedes le colocan glucosa a un paciente hipoglicémico. Es espectacular cómo abren los ojos, ¿verdad? Cómo abren los ojos y cómo se recupera. Eso es lo uno. Dos, hablan sobre el dímero D. Vamos a ver a alguien que me diga causas de elevación de dímero D donde no haya implicación tromboembólica o de enfermedad trombótica venosa. Hay R1. Hola, doctor. Dígame causas que producen elevación del dímero D sin la presencia de enfermedad tromboembólica venosa. Sí, doctor. En caso de pacientes hospitalizados que tengan a causa de traumatismos o cirugías recientes, esa es una causa. Bueno, Neoplasias. Vamos a aclarar. Pacientes hospitalizados, no. No, o sea, que tengan encamamiento prolongado,
a causa de traumatismos o cirugías recientes. O sea, que tengan cirugías recientes, que tengan Sí, traumas, ¿qué otros? hematomas, doctor, neoplasias. Hematomas, neoplasias, correcto, las neoplasias. Sí, y bueno, dependiendo Esta en paciente algún, no tenía hematomas, no tenía trauma, no tenía cirugía, no tenía neoplasias. ¿Por qué estaría elevado el dímero D? bueno, en este caso, en el caso particular de esta paciente, como se estaba sospechando que tuviese enfermedad hepática, en este caso cirrosis. Correcto. Las enfermedades hepáticas, Ujú, las ujú. enfermedades renales, el Renales y síndrome de distrés también. respiratorio, la coagulopatía intravascular diseminada son causas de elevación del dímero D que no implican enfermedad, presencia de enfermedad tromboembólica, ¿verdad? Solo nos hace recordar este caso algunas cosas que ya habíamos visto, ¿no? Vamos a ver aquí la otra, la siguiente. La insuficiencia cardíaca también, doctor, porque ella tenía atodisas, ¿eh? Cardíaca, correcto. Yo no me había fijado que tenía insuficiencia cardíaca. La siguiente. Dice, bueno, flumacenilo, hidratación IV. La siguiente. Había algo ahí que dice, la encefalopatía mejoró por flumacenilo. Bueno, si se había tomado la ribotril, obviamente mejoró. Y si era la encefalopatía, también iba a mejorar, ¿verdad? El dímero D, alto, pues tenía enfermedad hepática, es una causa de dímero D alto, ¿verdad? La siguiente. Bueno, y esto es la otra, ¿verdad? Que las transaminasas van disminuyendo. Y siguiente. Y aquí lo que miramos es que desarrolla otras complicaciones. Sí, El doctor. cáncer desarrolla la fibrilación auricular, desarrolla la hipolisemia, que está descrita por la misma cirrosis, pero también puede estar descrita por la benzodiazepina, ¿verdad? La fiebre alta obviamente le estaba diciendo que el cultivo positivo, que además de eso la paciente tenía una septicemia y el desarrollo de insuficiencia renal. Entonces dice que el paciente lo que tuvo pues ahí, pues básicamente el proceso es un proceso séptico, ¿verdad? Que yo creo que al final eso es lo que la lleva a la muerte. No creo que haya sido porque había respondido muy bien al flumacenil, ¿verdad? Y no tenía insuficiencia renal crónica como para decir que no se hubiese eliminado el fármaco. Ahora, la clonazepam tiene eliminación hepática o tiene eliminación renal. Es hepática, doctor. Bueno, entonces eso sí podría, porque el paciente tiene un problema hepático crónico y eso sí podría estar relacionado con la falta de respuesta, solo la respuesta inicial al flumacenil, pero que el paciente continúa realizando, por así decirlo, reintoxicaciones. O sea que este paciente desde el inicio tenía que haberse le hecho la hemodiálisis, ¿verdad? Para eliminar ese fármaco, porque iba a ser bien difícil que lo eliminara por el hígado si el hígado estaba comprometido. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna participación, alguna opinión, muchachos? Creo que el caso lo presentó muy bien, doctor. Lo felicito, muy bien, me gustó. Gracias, Siempre me gusta que siempre no se pierdan en esto de las intoxicaciones, ¿verdad? Diagnóstico, tratar de ubicar, claro, obviamente tratar de identificar el tóxico, ¿verdad? Si no se puede identificar el tóxico, pues identificar el toxíndrome, ver
los signos y síntomas, ¿verdad? Obviamente los antecedentes de que no vaya a tener otra cosa, no vaya a tener trauma, que tenga una mezcla de intoxicaciones. Después, pues la decontaminación, está indicada la decontaminación de piel, está indicado que lo vayan a bañar en caso de que sea procesos de carbamatos o órganos fosforados. Está indicada la decontaminación gástrica. Después está indicada la eliminación urinaria, está indicada dar diuresis o alcalinizar la orina. Y por último, siempre hay un antídoto para esta intoxicación, ¿verdad? Y no olvidarse que previo a todo eso, siempre el ABC, ¿verdad? El ABC de estado de conciencia, respiración, circulación y estado neurológico. Bueno, muchachos, muy bien. Me gustó, muy bien. Entonces, Gracias, creo doctor. que con esto nos quedamos. ¿Qué otra clase nos falta con nosotros? Miren, una cosa muy importante en esto, se me olvidaba, en esto de la intoxicación por hipnóticos, sedantes, opiáceos, etcétera, cualquiera de estos depresores del sistema nervioso central, es que la mayoría de ellos ustedes los van a encontrar como consecuencia de intentos suicidas. Así es. Los medicamentos estos desarrollan tolerancia, o sea que si una persona va ingiriendo este medicamento, empiezan con media pastilla, después con una pastilla, después 2 pastillas, hay bastante tolerancia, el cuerpo desarrolla bastante tolerancia a estos medicamentos. Y las manifestaciones de tolerancia es que el paciente pierde la memoria. El paciente que usa benzodiazepina se le olvida todo cada ratito cuando es en forma crónica. Cuando es en forma aguda, casi siempre es por intento suicida. Entonces, no se olviden que estos pacientes, cuando ustedes los identifican, siempre tienen que llamar a psiquiatría. Llamar a psiquiatría. No enviarla al psicólogo. Es que el error es que es referencia al psicólogo y se entiende. Y al día siguiente viene porque se tiró de un puente o porque se pegó un balazo. Así es. Esto suicida es una cosa seria y hay que tomarlo muy en serio, ¿verdad? De hecho, al final de este módulo tenemos, creo que vamos a tener la participación de una psiquiatra que nos va a hablar sobre el intento suicida, ¿verdad? Y cuál debe ser el manejo desde parte de medicina interna, porque ustedes reciben el paciente en la forma intoxicada, lo sacan de ahí, pero de ahí, ¿qué es lo que sigue, verdad? Entonces, debe ser un manejo integral. Y también me habían informado, creo que René me había informado sobre la integración de un tema más que es el síndrome del casi ahogado, del ahogamiento casi consumado, que creo que lo va a dar el doctor Corea, que ya estuvo egresado del programa, hace unos 2 o 3 años salió del programa, y creo que es intensivista ahora. ¿Es así, René? Sí, doctor, el doctor Alberto Corea lo va a impartir. Ok, sí, el Alberto Corea. Solo tendríamos que confirmar el día, doctor. Sí, porque tenemos, bueno, vamos a hablar de Trimarchi aquí, pues aquí está presente para que lo programe, ¿verdad? Giovanni, ¿estás presente? Sí, voy a programarlo. Y ahorita estaba hablando con Reinieri, que tienen un paciente intoxicado por CO2 en emergencia y con propofol al mismo tiempo. Y que quisieran presentar la revisión de intoxicación por CO2, que lo estamos viendo no tan frecuente como los otros, pero de vez en cuando nos están llegando, así que él se ofreció a prepararla. Por monóxido de carbono. Por monóxido de carbono, correcto. Sí, bueno, ¿y qué fue? ¿Intento suicida? ¿Se metió? No sé. No, doctor, es un Lo quisieron paciente matar. que... ¿Aló? Lo quisieron matar en un motel. No, doctor, es un paciente que estaba haciendo una limpieza en una cisterna y se intoxicó con CO2, con un motor que encendieron. Y perdió la conciencia y se sumergió en el agua. Así que aparte de la intoxicación por CO2, también es una sumersión. Hizo un distrés respiratorio, se le dio propofol para acoplarlo al ventilador y hizo síndrome posinfusión de propofol.
Hijo de puchica, entonces es poli. No sé si eso sería interesante porque ese es un Sí, yo le manejo decía al es un doctor manejo Trimarchi, le escribí intensivo. ahorita porque con Delia, que es la R1, cuando lo recibimos, ella puede presentar el caso y yo la revisión de la intoxicación por CO2 y quedaría justo con lo que dijo René ahorita, que van a dar una clase de casi ahogamiento. Casi ahogado. Sí, podríamos programarla o coordinarla y presentar este caso, saquen los datos de todo este paciente para que lo podamos presentar con el doctor Corea y que él nos ilustre, ¿verdad? Porque tiene múltiples procesos tóxicos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí sería bueno sacarle el provecho, ¿verdad? Porque no son casos que ustedes los van a ver todos los días. así es, así es. Bueno, entonces Giovanni, tú lo programas y le comunicamos con René a Corea para Sí. que lo pueda presentar. Correcto, perfecto. Ok, mañana, ¿qué tenemos? Mañana no, mañana sábado. Mañana es sábado, doctor. A ver, mañana es sábado. Hoy tenemos algo más. La otra semana, voy a programar el fin de semana, lo de la otra semana. Ok, esta semana, ahorita ya en la noche ya no tenemos nada más, ¿verdad? No, Ok. Vaya, pues muchachos, pasen un feliz fin de semana, si es que pueden, ¿verdad? Y cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Feliz fin de semana, doctor. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.